Hoy es el lunes de Semana Santa ya. Hoy iba a haber ido al gimnasio, pero he tenido que descansar. Y es que todavía tengo bastante molestias en las piernas. Hoy me hubiera tocado entrenar cuádriceps y glúteos, pero desde que hice la prueba de natación me hice bastante daño muscular porque forcé la máquina demasiado y tuve que sacar la prueba y eso me ha supuesto que el día de bíceps iba a hacer isquio y no lo pude hacer. Y hoy que me iba a tocar cuádriceps y glúteo, aunque estaba dispuesto a meter isquio también por el tema de que el otro día no entrené, pues tampoco he podido hacerlo. Así que prefiero descansar. Mañana veré si hago pierna o directamente salto el entreno de pierna para hacerlo en la semana siguiente. Es verdad que tengo bastantes molestias musculares y yo siempre digo que antes de arriesgarnos y si vemos que el cuerpo no está en condiciones de entrenar, descansamos, esperamos que se recupere y cuando esté le damos. Obviamente hay que hacer un descanso activo, hay que moverse y tal para que el músculo y las articulaciones pues le llegue sangre y no se atrofie, pero vamos, que llevando una vida normal y yendo a entrenar a otros grupos musculares, pues también le va a llegar sangre de sobra. Entonces, bueno, he preferido descansar, así que hoy voy a dar la chapa un poquito más y aprovecho un descanso en el que estoy estudiando y así he llevado un poquito la mente. Bueno, el otro día hablé un poquito del tema del cardio y de las pesas y hoy os voy a hablar del tema de que se ha puesto bastante de moda últimamente del entrenamiento híbrido. Como veis, yo he tenido que descansar de hacer pesas hoy porque el otro día hice la prueba de natación y también es verdad que en este tema lo tengo bastante trillado porque me he tirado muchísimos años haciendo entrenamiento para la oposición de Policía Nacional, en la que entrenaba carrera, entrenaba también pesas y la oposición de Policía Nacional me exigían unas dominadas que yo, por mis secciones óseas, que tengo los brazos muy largos, me costaba bastante hacerlas. Aparte de por mi peso corporal, yo siempre he pesado en torno a 80 kilos más y me costaba bastante hacer dominadas porque una prueba en la que se tiene en cuenta el peso corporal es bastante injusta, ya que la fuerza no suele ser correlativa al peso corporal que tienes. De tal manera que mientras menos peses, más fuerte va a parecer. Por eso precisamente lo que más dominadas se hacen en la posición de Policía Nacional son la gente más delgada, también son las que más corren. Entonces, bueno, por aquel entonces yo intenté bajar muchísimo la masa muscular y la grasa. Llegué a 71, 72 kilos, perdiendo casi toda la masa muscular de las piernas, precisamente porque la dominada era bastante lastre y a la hora de correr no se requiere tanta musculatura. Entonces, claro, llegué a conseguir 14 dominadas con la barra al pecho, que algún día enseñaré en los vídeos. Pero bueno, esa no es el quid de la cuestión, el quid de la cuestión, sino que quiero deciros, hablar sobre el entrenamiento híbrido. ¿A qué se refiere el entrenamiento híbrido? Pues se refiere a entrenar fuerza, por un lado, y a entrenar resistencia, por otro. Y bueno, ya también podríamos meter el tema de la elasticidad o otro tipo de entrenamiento de más movilidad a priori, entre comillas, ya que el entrenamiento de la hipertrofia muscular también trabaja la flexibilidad, aunque a mucha gente le cueste creer eso. Entonces, claro, imaginemos que tú eres una persona que te gusta correr bastante y luego, sin embargo, quieres entrenar para hacer hipertrofia muscular. Pero estamos en el caso mío, por ejemplo. Yo el otro día hice natación, tengo las piernas reventadas. ¿Y cómo puedo entrenar ahora hipertrofia muscular si tengo la pierna reventada? Pues bien, esto es cuestión de ir ajustando el volumen y haciendo un protocolo muy adaptado a esa persona, viendo la hora que entrena y haciendo un croquis, digamos, entre el calendario. Luego también es muy importante el tema de la crononutrición
ya que cuando hacemos una prueba de resistencia pues vamos a quemar glucógeno muscular y tenemos que subir ese glucógeno muscular de cara al entreno de la fuerza. Entonces, ¿cómo se sube? Pues con carbohidratos de alto índice glucémico o también habrá que ver la hora que tenemos entre un entreno u otro. Es verdad que últimamente la evidencia científica dice que si tú ingieres carbohidratos en las primeras 2 o 3 horas después de hacer un ejercicio de entreno intenso para rellenar los depósitos de glucógeno muscular, pues va a mejorar la síntesis de glucógeno y eso va a hacer que recargue antes el tema del glucógeno. Pero es que no solamente se trata de glucógeno muscular, se trata de estrés articular, muy importante, se trata de la musculatura implicada en un ejercicio u otro, porque generamos también otras sustancias y desechos. Es verdad que el lactato se ha hablado mucho y es verdad que ahora el lactato, la evidencia científica dice que no es tan malo como imaginábamos, pero bueno, también hay micro roturas del tema de impacto a la hora de correr. Hay que ver muchas cuestiones y aparte el sistema nervioso también lo tenemos frito. Entonces, claro, estamos la de siempre. Si queremos maximizar el entreno de la hipertrofia muscular, pues hay que elegir. No se puede hacerlo todo a la vez. Lo que pasa es que últimamente hay mucho interés por hacer entrenamiento híbrido. Pero realmente, ¿qué nos aporta un entrenamiento híbrido? Sabiendo que el cardio y la carrera de resistencia nos ofrecen capacidad cardiovascular, pero nos están fatigando el cuerpo, los músculos, nos están fatigando el sistema nervioso, están haciendo que el glucógeno de los músculos lo depletemos y luego aparte de los micronutrientes que soltamos a la hora de sudar, porque si eso es otra cuestión, porque yo es verdad que vivo en Málaga y en Málaga hay bastante humedad. Pues bien, si yo me voy ahora aquí a correr con un mínimo de elevación de pulsaciones, pues voy a empezar a sudar por la humedad del ambiente. Eso va a hacer que yo necesite suplementarme con electrolitos de forma externa. Entonces yo me empiezo a meter suplementos de eso porque es verdad que vivo en Málaga. Pero yo procedo de Jaén y en Jaén, haciendo exactamente lo mismo, sudo la mitad o menos. Entonces, claro, igual ya la suplementación con electrolitos ya no es tan importante, que aquí ya entramos en matices. Luego entramos en matices de genética, porque hay gente que suda más, gente que suda menos. Entramos también en el factor edad, porque no es lo mismo cuando tú tienes 18 o 20 años y tu cuerpo, digamos que absorbe mejor el tema de los entrenos y es capaz de recuperarse antes de un entreno a otro, a si ya tiene 40 años, como ya va siendo mi caso, aunque yo tengo 37 ya para 38, pues obviamente ya tengo más fatiga y me va a costar más recuperarme de un entreno a otro. Entonces al final, el entrenamiento híbrido, ¿qué es lo que es? Pues habría que ver el contexto, habría que ver la peculiaridad de esa persona, habría que ver cuál es su objetivo, y luego en base a eso adaptarlo. Es verdad que aquí ya entra el tema de los gustos, porque claro, yo tengo ahora mismo a gente a la que estoy asesorando que le encanta el fútbol, que le encanta el taekwondo y que le encanta ciertas cosas. Entonces claro, si te vas a poner a pegar pata como un desgraciado haciendo taekwondo y luego te vas a meter un entreno de piernas, pues habrá que ver ciertas cuestiones y adaptarlo todo. Aquí es donde entra la importancia del entrenador personal. Pero sí es verdad que si tú haces un entreno de hipertrofia muscular analítico y sobre todo estimulante para tu masa muscular, va a necesitar tiempo de recuperación. Si tú en ese tiempo de recuperación pues, los partes y lo que haces es depletar el glucógeno y pegarte una paliza de correr, aparte de ya no solamente hacer eso, sino que el impacto al correr sobre la superficie va a hacer que no se te regeneren esas fibras musculares dañadas.
porque sí, va a tener daño muscular, es algo inherente al entreno. El que diga que no, pues es que simplemente no ha entrenado. Y de igual manera pasa porque siempre, últimamente se dice que el tema del estrés metabólico para generar hipertrofia, pero también va a segregar daño muscular, eso es inherente. Entonces, en fin, ya aquí entramos en otros matices, pero es verdad que el entrenamiento híbrido me parece una castaña si tu objetivo es la hipertrofia muscular. Ahora, si tu objetivo es hacer un poquito de todo y nada de mucho, porque esa otra, si tú quieres ser bueno corriendo o haciendo un deporte de resistencia cardiovascular, olvídate de entrenar hipertrofia muscular de manera intensa. De hecho, es contraproducente, porque si tú tienes masa muscular, eso va a ser lastre para ti, y eso va a suponer que a la hora de ejercer tu deporte te va a suponer un descenso en tu marca y en tu beneficio a la hora de hacerlo. Pero yo siempre que hablo del tema del entrenamiento hablo en torno a salud, no en torno a rendimiento o mejorar ciertas cosas en X deporte, porque eso es otra vía que yo ahora mismo no estoy hablando de ello. Así que nada, simplemente eso, que en la vida hay que elegir, ya lo dije, esto es coste de oportunidad. Cuando tú estás eligiendo una cosa, pues estás dejando otra cosa. Pero no se puede hacer un entreno de resistencia analítico e intenso y luego hacer un entreno de hipertrofia muscular analítico e intenso. Hay que elegir. Si tú haces una cosa, esto se va. Y si tú haces esto se va. ¿Lo puedes hacer más o menos? Sí, más o menos, pero no está haciendo ni esto de manera interesante, ni esto de manera interesante. Y aquí es donde entra el engaño del entrenamiento híbrido. Últimamente hay máster de entrenamiento híbrido, hay mucha tontería de entrenamiento híbrido, pero esto ya existe de los años 80, y al fin y al cabo se trata simplemente de adaptar el volumen del tema de muscular, adaptar los ejercicios a ese entrenamiento y de llevar una crononutrición bastante interesante para que ambos se vayan compaginando, pero eso no quiere decir que sea lo óptimo para ambos. De hecho, no lo es, ¿vale? Eso es lo más importante que tengo que decir aquí. Entonces, si tú quieres un poquito, es decir, la típica persona dice, no, yo entreno hipertrofia 3 días a la semana y luego 3 días o un par de días de cardio. Vale, para empezar hay que hablar el tema del cardio. ¿Qué es el cardio? Anaeróbico, aeróbico. Y si es carrera, ¿qué está haciendo? Farle por encima de umbral láctico, carrera umbral láctico, aeróbico, a R1, a serie VO max. ¿Qué consideras tú eso? ¿Cuánta duración? ¿Cuántos kilómetros está corriendo? ¿Con qué? ¿Cuál es tu técnica de carrera? También es muy importante, porque no es lo mismo correr con la cadera hundida que con la cadera elevada. No es lo mismo ver cómo pisa, porque hay gente que pisa y se le prona el tobillo, o a otros se le supina. Luego tampoco es lo mismo pisar de antepié con la parte de adelante que con la parte de talón. Aquí ya entramos muchísimos matices como para decir algo. Por eso siempre digo que es muy importante el tema de un entrenador personal, porque aquí la gente le quita una importancia que flipa a la personalización y adaptación a un contexto y a una persona, pero realmente es la clave, lo digo en serio. Es realmente la clave. Yo ya digo, yo si pudiese volver hace muchísimos años, pues lo primero que hacía era pillarme un entrenador personal, aunque es verdad que por aquel entonces se desconocía muchísimo de la materia, y hoy en día pues ya sabemos muchas más cosas que antes no. De cualquier modo, siempre hago énfasis en que la evidencia científica llega hasta donde llega en tema de entrenamiento, que luego hay mucha teoría y mucho estudio con poca muestra y con una muestra que bueno, que es bastante relativa, y se extrapolan datos a ciertas personas dejando de lado otras patologías que tal vez sean más
incidan más en el estudio en cuestión, pero bueno, al fin y al cabo yo siempre digo que la evidencia científica está por un lado, la experiencia empírica está por otro, que si lo unimos sacamos algo bastante interesante, pero sobre todo si detrás de estas dos cosas hay una mente pensante y que saca buenas conclusiones, porque tú puedes tener mucha experiencia empírica y saberte todo el estudio, que si tú eres una ameba y no sabes ni interpretar y te da igual todo, tú puedes llevar 500 años entrenando, que si estás haciendo el curso de bíceps y dices, me va bien, me da igual todo, al final te da igual todo y nunca aprenderás nada. En la vida, siempre lo digo, es otra cuestión que siempre digo, no debe de dar igual casi nada. De hecho, esa es la clave para el aprendizaje continuo. Tú tienes que ser siempre un aprendiz e intentar siempre mejorarte día a día. En el momento que tú te creas superior y que creas que ya lo sabes todo, ya no tienes nada que aprender. Por tanto, es lo peor que te puede pasar. Así que nada, yo siempre intento aprender día a día, intento mejorar y sobre todo estar atento de la evidencia científica para sacar mis propias conclusiones, además de mi evidencia empírica que ya he tenido durante tantos años y sigo haciéndolo en el gimnasio, que por eso siempre hago énfasis también en que un entrenador debe de entrenar, porque no hay sensaciones y hay cuestiones que te das cuenta mientras estás entrenando. Si tú no lo haces, no lo vas a ser capaz de entender. Y luego la empatía que tú vas a tener con otro cliente, porque tú estabas ahí haciendo exactamente lo mismo. Entonces, bueno, yo ya digo, no soy fan del entrenamiento híbrido, me parece una moda a día de hoy, una forma más de sacarle el dinero a la gente. Y sí que creo que entramos ya en conceptos de que se puede adaptar por un lado y por otro, pero si tú quieres entrenar hipertrofia muscular de manera intensa, el entrenamiento híbrido, olvídate de él. Y si tú quieres entrenar de manera en la carrera o el ciclismo o alguna actividad de resistencia cardiovascular, olvídate de la hipertrofia muscular de manera intensa, a menos de ejercicios muy adaptados y ultra especializados en tu objetivo, que es la carrera o el ciclismo o la actividad que sea. Pero no se puede hacer las dos cosas, ¿vale? En la vida hay que elegir, y si tú eliges las dos cosas, seguramente no estás haciendo nada, ni una cosa ni otra, y desde mi punto de vista estás perdiendo el tiempo. Pero ya digo, es mi opinión y aquí cada uno tiene la suya. Y al fin y al cabo también entra el tema factor gusto. Y si a ti te encanta hacer algo, siempre lo digo a la gente, que vida solo tenemos una y tenemos que gastarla en lo que queremos, está claro. Pero yo siempre hago énfasis en el tema de la salud, en el tema de qué es lo más óptimo para mejorar la salud de la gente, y desde ese punto de vista el entrenamiento de la hipertrofia muscular, a mi modo de ver, es la clave, ya que previene, ya lo he dicho 1000 veces, pero bueno, lo digo de nuevo, incrementa los depósitos de glucógeno en el músculo y trabaja el sistema muscular, con lo que previene la sarcopenia y la osteoporosis, con lo que a largo plazo va a ser mucho más funcional. Luego está trabajando también la elasticidad, tanto del sistema tendinoso como ligamentoso, de hueso con hueso, ya que también trabaja la rodilla y otras cuestiones. Y luego está trabajando el sistema nervioso de manera importantísima. De hecho, está generando conexiones neuronales que antes no tenía, y está, por tanto, trabajando el cerebro. Si lo unimos todo, y sabiendo que el entrenamiento de la hipertrofia muscular debe ser individual, adaptado a una persona y a un contexto, a un esqueleto, a una fisionomía, y todo debe de estar planificado y medido a esa persona, pues a priori es también el menos lesivo de todos los ejercicios. Entonces, si lo juntamos todo, a mi modo de ver, es el entrenamiento rey en cuanto a salud y beneficio que otorga a una persona, tanto para ganancia de masa muscular como para pérdida de materia grasa, como para el trabajo hormonal o cerebral, como he dicho antes también. Así que
Solo decía eso, que ya cada uno haga lo que quiera con su vida, pero yo tengo claro lo que elegí y lo que elijo.